Siguiendo con el programa del cuarto día, en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, tenemos el gusto de tenerlo entre nosotros al ingeniero máster Christopher Tito Águila Gómez, ingeniero civil, Universidad Técnica de Oruro, Facultad Nacional de Ingeniería, Magíster Ingeniería Estructural, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, ingeniero certificado por la ACI, American Concrete Institute, representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Oruro en el comité que redacta la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Ingeniero Christopher, es un gusto tenerle en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural presente con su tema Influencia de la interacción dinámica suelo-estructura en respuesta sísmica de edificios apoyados en sistemas de fundación profunda. Un gusto, ingeniero Christopher. Le cedo la palabra. Muy buenos días, estimado ingeniero Pacheco. Agradecido yo con el Colegio de Ingenieros Civiles, con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, con la organización del Congreso, por permitirme dirigirme a los participantes para poder mostrar un poco acerca de lo que corresponde la interacción sobre estructura. Voy a comenzar, por favor, iniciando a compartir la pantalla. Si me permiten, por favor. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Bien, el tema que vamos a encarar el día de hoy en esta pequeña charla titula Influencia de la interacción dinámica sobre estructura en la respuesta sísmica de edificios apoyados en sistemas de fundación profunda. Para iniciar, permítanme mostrarles una serie de modelos estructurales que cotidianamente realizamos los proyectistas en distintos software, ¿no? Puede ser cualquier tipo de software de diseño que utilizamos para poder realizar para poder encarar este tipo de proyectos. Pero una particularidad de estos tres ejemplos de modelo estructural, podemos evidenciar de que su sistema de apoyo es lo que corresponde a un sistema infinitamente rígido, ¿no? O sea, quiere decir, como cotidianamente se menciona, de que estos edificios están apoyados de manera empotrada. Eh, Sin embargo, este tipo de sistema no toma en cuenta lo que corresponde a la interacción que existe entre el suelo y la estructura. Y al no incorporar dentro del modelo estructural esta interacción suelo-estructura, porque tenemos un apoyo infinitamente rígido, no se está considerando lo que son las propiedades dinámicas del suelo. Y eso es lo que vamos a ir abordando un poquito en esta pequeña charla, para dar un inicio, ¿no? Entender un poco lo que corresponde a las propiedades dinámicas del suelo. Conocemos claramente desde nuestra enseñanza en pregrado el manejo de la mecánica de suelos estática. Sin embargo, cuando ya entramos a la parte dinámica, es importante conocer estas propiedades dinámicas, el comportamiento dinámico del suelo, cuando hacemos este tipo de diseños, cuando queremos incorporar una carga dinámica dentro de nuestro análisis estructural. Entonces nos surge la siguiente cuestión, ¿no? A todos nosotros que queremos hacer o iniciar un proceso de análisis y diseño con interacción sobre estructura. Será importante considerar en nuestro análisis la interacción sobre estructura para la respuesta sísmica del diseño de edificios altos. Entonces, para poder responder a esta pequeña cuestionante, permítame adentrar un poquito a una noticia que ha sido muy escuchada en el área de la ingeniería estructural. Corresponde a la torre de Pisa, ¿no? Muchos, prácticamente todos la conocemos. Se encuentra en Italia, en Roma. Entonces, esta estructura tiene una particularidad de que debido al tipo de suelo en la cual se encuentra desplantado, que es un suelo evidentemente blando, uno se pregunta, ¿no? O sea, uno pregunta de por qué la torre inclinada de Pisa no ha sucumbido a terremotos de categoría media, se podría decir, en el territorio donde se encuentra. Entonces, esta situación ha sido claramente esclarecida por 16 profesionales, ¿no? Por 16 profesionales, ingenieros, liderados por el profesor Camillo Nutri de la Universidad de Roma III. Entonces, ellos, después de hacer una serie de investigaciones a la estructura, a las fundaciones, a los tipos de suelo,
a las magnitudes de los sismos que se presentaban en la zona, han logrado deducir que la Torre de Pisa no cae a los terremotos, pese a que ha estado inclinada y está desplantada en un suelo blando, se debe a que ha participado la interacción dinámica suelo-estructura para mantenerla estable después de diferentes eventos sísmicos a los cuales ha podido resistir. Entonces, ¿cuál ha sido esa clave de su estabilidad después de estos eventos sísmicos? Ha sido su altura, su rigidez y evidentemente el tipo de suelo blando. Uno puede pensar, se encuentra en suelo blando, entonces esto podría caer. Sin embargo, eso lo ha contestado la interacción dinámica suelo-estructura. Y es por eso que creemos que es importante hacer mucho hincapié en temas muy específicos a la interacción dinámica suelo-estructura. Uno de los precursores, acá un muy amante del baloncesto y conocedor de la interacción dinámica sobre estructura, el profesor George Milonakis, quien propone una serie de ecuaciones de rigidez dinámica para el análisis de interacción sobre estructura, ha indicado lo siguiente respecto a esta situación de la Torre de Pisa, de que irónicamente el mismo suelo que ha causado su inclinación la ha llevado al borde del colapso, puede decirse ahora que le ha ayudado a superar los episodios sísmicos. Entonces podemos ver que el suelo tiene mucha influencia cuando hablamos de un análisis dinámico de una estructura. Y eso es lo que vamos a querer abordar un poco más a detalle en esta pequeña charla. Entender de por qué es importante evaluar la respuesta dinámica de los suelos cargados cíclicamente. Entonces, para ello, si evidenciamos toda la bibliografía que se encuentra respecto al tema y vemos cuál es del por qué es importante la interacción sobre la estructura y en qué influye, entonces podemos evidenciar de que la interacción dinámica sobre la estructura de verdad influye en la respuesta estructural de las edificaciones. ¿Y en qué influye? En la reducción de fuerzas y el incremento en los desplazamientos y derivas. Prácticamente esta es una pequeña hipótesis a la que nosotros podemos llegar respecto a la interacción dinámica sobre la estructura, porque esto es lo que nos muestra las distintas investigaciones que hasta ahora se han logrado desarrollar. Bien, entonces, hablemos un poquito de este aspecto, de lo que corresponde la parte de la dinámica de suelos, ¿no? Entender un poquito cómo se comporta un suelo ante el paso de cargas dinámicas. Entonces, cuando hablamos de querer estudiar el comportamiento dinámico del suelo, tenemos distintos modelos que nos permiten evaluar los suelos cargados cíclicamente. Tenemos los modelos lineales equivalentes, los modelos no lineales y los modelos constitutivos avanzados. Evidentemente, en la práctica se manejan mucho los modelos lineales equivalentes y eso es a lo que vamos a hacer hincapié en esta pequeña charla. Evidentemente los modelos no lineales y los constitutivos avanzados son los que mejor se aproximan al comportamiento elastoplástico del suelo. Sin embargo, nosotros o prácticamente la práctica profesional nos da vía libre de poder utilizar estos modelos lineales equivalentes que se acomodan de alguna forma a la practicidad en la cual nosotros llegamos a desarrollar nuestros proyectos de diseño estructural con consideraciones de interacción suelo-estructura. Bien, entonces, hablando un poquito de los modelos lineales equivalentes, uno de los principales precursores de estos modelos lineales equivalentes es el profesor Steven Kramer, que tiene una bibliografía muy amplia e investigaciones respecto a este tema. Entonces, nos indica que para analizar el suelo a partir de un modelo lineal equivalente, se debe comprender cuál es la respuesta del terreno ante la acción sísmica y cómo el material responde ante la presencia de ciclos de carga y descarga. Entonces, eso nos quiere decir que nosotros tenemos que evaluar la curva de histéresis de un tipo de suelo específico para poder evaluar este modelo lineal. Entonces, él propone la siguiente curva de histéresis, una curva de histéresis muy general que puede ser de cualquier tipo de suelo, donde podemos identificar la tensión cortante versus las deformaciones, ¿no? Entonces, este es un ciclo de histéresis de un suelo cualquiera. Entonces, si este ciclo de histéresis, ¿no? Si este pequeño ciclo de histéresis de un suelo cualquiera, nosotros trazamos o aproximamos una línea intermedia
en esta curva de histéresis, que en la bibliografía del tema lo denomina como la backbone curve o la curva columna vertebral, porque se aproxima de alguna forma a una pequeña columna vertebral. Entonces, si nosotros trazamos esta backbone curve en un ciclo de histéresis de un suelo cualquiera, podemos identificar lo siguiente. Podemos identificar una recta de color rojo, que prácticamente es una recta tangente que pasa por esta backbone curve. Entonces, esta recta tangente está prácticamente asociada a pequeñas deformaciones, ¿no? Entonces, como está asociada a pequeñas deformaciones, al estar asociada a estas pequeñas deformaciones, que es lo que genera los movimientos sísmicos, entonces nosotros nos vamos a encontrar con una tensión cortante, un módulo de corte dinámico máximo. Un módulo de corte dinámico máximo que va a estar asociado a pequeñas deformaciones. Mientras más pequeña sea la deformación, la cortante máxima, que es tangente, va a ser máxima. Luego, si trazamos otra recta, esta recta que es de línea celeste, y la trazamos de manera secante entre el punto de origen y el extremo de la curva de histéresis, vamos a tener un módulo de corte dinámico que va a ser mucho menor al módulo de corte de la recta tangente. Entonces, eso nos está dando a entender de que ante el paso de una acción sísmica, que evidentemente se genera para pequeñas deformaciones, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de este tipo de suelo, ya sea suelo duro o blando, esa acción sísmica va a generar distintas deformaciones en este suelo. Entonces, mientras más deformaciones se genere, esta curva secante va a bajar su pendiente. Entonces, eso nos da a entender de que al paso de una acción sísmica, el suelo está generando un proceso de degradación, ¿no? Un proceso de degradación que le quita su resistencia, ¿no? Le quita esa resistencia. Si vemos el mismo gráfico, eso nos da a entender de que a mayor deformación tenemos menor capacidad de resistencia a corte. Y eso lo evidenciamos en función a la tangente de cada una de estas curvas. Entonces, cuando evaluamos suelos cargados cíclicamente, podemos identificar esos dos módulos de cortes dinámicos, un módulo de corte máximo y un módulo de corte secante. Entonces, estos lazos de histéresis son posibles realizarlos a partir de ensayos de laboratorio a través, se podría decir, de un ensayo de corte cíclico, por ejemplo, que nos va a permitir a partir de ciclos de carga y descarga poder generar este pequeño lazo de histéresis del tipo de suelo. Entonces, si nosotros evidentemente nosotros sabemos, si evaluamos lazos de histéresis, el área que cubre todo el lazo de histéresis, ¿no? El área que cubre todo este lazo de histéresis, lo que nos representa es la capacidad de disipación de energía que tiene el material. Entonces, esta área del lazo de histéresis nos estaría representando de alguna forma la capacidad que tiene el suelo específico en poder disipar la energía sísmica. Entonces, llevando esta tecnología matemáticamente, si nosotros trazamos o calculamos el área de esta superficie triangular por debajo de la recta secante, que es lo máximo que puede degradarse este tipo de suelo, y calculamos esa área, entonces nosotros de alguna forma estamos calculando la capacidad que tiene este suelo de poder disipar la energía sísmica, ¿ya? Entonces, de este pequeño lazo de histéresis, lo que nosotros podemos concluir es de que evidentemente el suelo, ante el paso de una acción sísmica, sí sufre un proceso de degradación, ¿no? Sufre un proceso de degradación y eso lo representa a través de la backbone curve o la curva de columna vertebral de un tipo de suelo que se forma a partir del lazo de histéresis. Pero la bibliografía nos indica los estudios que han realizado distintos profesionales, como el mismo profesor Kramer, nos indica que este proceso de degradación puede ser representado a través de una curva de reducción de módulo de corte, ¿no? O sea, esta misma representación del lazo de histéresis podemos representarlo a través de un diagrama o curva de reducción de módulo de corte, donde podemos evidenciar lo siguiente, entendiendo un poquito lo que corresponde disculpen.
Se me fue, permítame. Ahí. Entonces, esta pequeña curva que nos representa la deducción de módulo de corte, trata de hacernos entender lo siguiente, de que si nosotros relacionamos el módulo de corte máximo que puede degradarse el suelo respecto a su módulo de corte máximo al que puede llegar, va a ser prácticamente la unidad, ¿no? O sea, si relacionamos el máximo con el secante, un suelo puede comenzar sin ningún paso de algún agente externo, por ejemplo, una fuerza sísmica, puede comenzar a degradarse desde un nivel 1, ¿no? Pero cuando llega el proceso de degradación, entonces este módulo de corte va a ir disminuyendo para distintas deformaciones. O sea, llega la acción sísmica, genera un tipo de deformación, el suelo, debido a esa carga cíclica, se va a seguir deformando, va a seguir deformándose, entonces, hasta que ha llegado a una deformación máxima, y si nosotros chocamos con la curva de reducción de módulo, vamos a poder encontrar esa relación del módulo secante con la relación del módulo de corte máximo, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una deformación del suelo cualquiera e intersectamos con esta curva de reducción de módulo, entonces podemos observar que en esta curva máximo tenemos un valor de 1. Entonces esto va a ir reduciéndose en valores de 0,9, 0,5, 0,7. Por ejemplo, acá estamos a la mitad, podríamos indicar que esto se ha reducido a 0,5. Entonces el valor del módulo de corte secante respecto al módulo de corte máximo va a ser 0,5. Entonces este suelo se ha llegado a degradar el 50% de su capacidad máxima, ¿no? Y eso nos ayuda a entender de que sí, el suelo puede llegar a degradarse ante el paso de una acción vibratoria, ante el paso de una acción sísmica. Estos estudios se han iniciado a partir del análisis de equipos vibratorios. Cada equipo vibratorio tiene un determinado contenido de frecuencias. Entonces, esta frecuencia lo que genera es movimiento en el suelo, hace mover al suelo. Entonces, este suelo genera un proceso de degradación, dependiendo del tipo de suelo que sea específicamente. Entonces, para poder calcular ese módulo de corte, la bibliografía nos indica de que el mismo profesor Kramer nos indica que podemos hacer uso de esta ecuación, que relaciona la densidad del suelo respecto a la velocidad de onda de corte. Entonces, acá llegaría una pregunta en la cual nosotros diríamos, ¿cómo calculo esa velocidad de onda de corte? Bueno, nosotros sabemos que la acción sísmica genera mínimas deformaciones en lo que es el suelo. Entonces, el profesor Raymond Riggs en uno de sus textos nos indica que las pruebas geofísicas, ¿no?, generan en el terreno deformaciones por corte muy bajas, incluso inferiores a 0,003%. Entonces, si las pruebas geofísicas generan en el terreno pequeñas deformaciones, entonces podemos hacer uso de estas pruebas geofísicas para poder obtener la velocidad de onda de corte del suelo y de esa forma poder calcular a partir de esta ecuación el módulo de corte dinámico del suelo, ¿no? Entonces, a partir de pruebas geofísicas, nosotros podríamos llegar a obtener ese módulo de corte dinámico y nos estaríamos ahorrando el paso de realizar pruebas, por ejemplo, de corte cíclico, ¿no? Pruebas pruebas de laboratorio, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos de que las pruebas geofísicas tienen su respectivo costo. Y para estructuras convencionales, por ejemplo, una vivienda de dos plantas, un edificio de 5 o 4 plantas, hacer una prueba geofísica se puede hacer un poco costoso. Entonces, muchos investigadores han logrado obtener correlaciones para los distintos ensayos convencionales que se vienen manejando. Entonces tenemos correlaciones que nos permiten determinar este módulo de corte máximo a partir de los ensayos de SPT y ensayos CPT. Entonces, evidentemente siempre lo ideal es hacer una prueba de laboratorio, pero si vamos a nuestra realidad, es complicado para proyectos muy convencionales
realizar estudios geofísicos o estudios de laboratorio de corte cíclico que demandan costo y presupuesto para el inversionista o para el propietario. Entonces, a razón de eso, muchos investigadores han logrado sacar estas correlaciones que de alguna forma se aproximan a la realidad que estamos buscando. No estamos manejando, estamos tratando de manejar lo que es las propiedades dinámicas de los suelos. Y cuando hablamos de diseño sismo resistente, entonces tenemos que incluir estos parámetros dinámicos a nuestros estudios, ¿no? Entonces, abordando un poquito más a lo que es estas curvas de reducción de módulo, muchos investigadores han formulado distintas curvas de reducción de módulo en función a tipos de suelo. Por ejemplo, acá tenemos una curva de reducción de módulo en la figura de la izquierda, donde ustedes pueden observar que estas curvas de reducción de módulo están en función de índices de plasticidad, ¿no? Entonces, esto sería muy, muy útil para suelos plásticos, ¿no? Entonces, podemos ver que sí hay información bibliográfica para poder considerar las propiedades dinámicas de los suelos, ¿no? O sea, sin necesidad de hacer muchos estudios tan costosos, tan específicos, ¿no? Entonces, sí es posible de alguna forma acomodarnos a la realidad de un problema dinámico. Entonces, si tenemos una curva de reducción de módulo y entendemos ahora a partir del ciclo de histéresis de que el suelo evidentemente sí sufre un proceso de degradación, entonces a la vez de que el suelo sufre un proceso de degradación ante el paso de una onda sísmica, también el suelo proporciona amortiguamiento. Bien, proporciona amortiguamiento. Entonces, a medida que el suelo aumenta su deformación en corte, también aumenta su amortiguamiento. Entonces, a medida que el suelo reduce su capacidad a corte, reduce su módulo de corte, también incrementa su amortiguamiento. Entonces, son aspectos que evidentemente son del tipo histerético. Quiere decir de que dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la curva de histéresis del suelo, se va a poder generar un amortiguamiento que va a disipar esa energía sísmica. Y también vamos a tener un tipo de amortiguamiento dependiendo del tipo de la fundación. Entonces, cuando la acción sísmica toma contacto con la edificación lleva esa acción sísmica a través de su inercia a la fundación y la fundación, ya sea esta zapata superficial, radier, pilote, entonces de alguna forma ese tipo de fundación va a disipar la energía sísmica, va a generar un amortiguamiento que va a reducir esa acción sísmica. Y eso es lo que ha sucedido en la torre de Pisa, ¿no? Las características dinámicas del suelo, sus características de rigidez de la estructura han hecho que puedan soportar las acciones sísmicas sin llegar al colapso. Entonces vemos que en verdad sí es importante estudiar los conceptos dinámicos del suelo para hacer un análisis de interacción suelo-estructura. Entonces, evidentemente, en la bibliografía encontramos distintos tipos de análisis con interacción suelo-estructura. Tenemos lo que es el método del AC7, el método del AC4113. Sin embargo, nosotros estamos muy acostumbrados a poner en nuestros modelos estructurales los pequeños resortes en la base que emulan las propiedades dinámicas del suelo. Y eso lo hacemos a partir de calcular estas pequeñas rigideces que determinan las características dinámicas del suelo. Entonces, el profesor Gacetas en 1990 ha proporcionado una serie de ecuaciones que permiten calcular estos parámetros de rigidez del suelo para hacer un análisis dinámico. Y esos parámetros de rigidez estaban en función del módulo de corte dinámico, de los coeficientes de Poisson del suelo, de las densidades y adicionalmente de los tipos de fundación, de la forma de la fundación. Con esos parámetros, el profesor Gacetas ha formulado una serie de ecuaciones de rigidez para poder emular en el modelo estructural los parámetros de rigidez, o sea, emular estos resortes en nuestros modelos estructurales. Entonces, nosotros conocemos a estos resortes como coeficientes de rigidez, Sin embargo, si ustedes investigan un poco más la bibliografía, algo con lo que técnicamente se maneja estos coeficientes de rigidez es lo que se conoce como la función de impedancia. Entonces, esta función de impedancia lo que es relacionar la razón entre la fuerza
y el desplazamiento en equilibrio resultante. Entonces, las ecuaciones propuestas por Gacetas han sido funciones de impedancia que se calculan para los 6 grados de libertad que tiene un punto en específico. Entonces, lo que se pretende es calcular estas funciones de impedancia para los 6 grados de libertad que tiene un determinado punto, ¿no? Bien, entonces las funciones de impedancia, estas son las 6 funciones de impedancia para los 6 grados de libertad, pero sin embargo vayamos a entender un poquito qué es una función de impedancia, ¿no? Nosotros conocemos evidentemente que un resorte es un parámetro de rigidez, pero cuando hablamos de función de impedancia, lo que estamos tratando de dar a entender es de que fusionamos dos conceptos fundamentales. Uno, que es la rigidez, y otro que es el amortiguamiento. ¿Y por qué manejamos una función de impedancia de variable compleja? Podemos ver que esta es una ecuación de variable compleja porque tenemos el valor imaginario. ¿Por qué? Porque la rigidez y el amortiguamiento son conceptos que no pueden ser sumados aritméticamente, pero que sí pueden ser representados en el modelo estructural. Y por eso, de esta forma, se maneja la función de impedancia, donde es una suma de la rigidez y el amortiguamiento. Entonces, prácticamente una función de impedancia tiene que contemplar eso, la rigidez y el amortiguamiento. Entonces, conceptualmente, la función de impedancia representa la rigidez dinámica y características de amortiguamiento de la interacción suelo-fundación. Como se había indicado, matemáticamente una función de impedancia es prácticamente una matriz que relaciona la fuerza y el desplazamiento en la base de la estructura. En los métodos actuales para el cálculo de estas funciones de impedancia, varios han sido los profesionales que han propuesto distintas funciones de impedancia durante estos años. Se puede decir casi son 20 años de estudio de la interacción sobre la estructura, de formular distintas funciones de impedancia. Podemos nombrar a los profesores como Rosset, Luco, Gacetas, Novak, el mismo profesor Milonakis, Pais y Kausel, entre otros, ¿no? Incluso tenemos funciones de impedancia propuestas por la normativa rusa, Barkan. Entonces, son varias funciones de impedancia que han sido propuestos a lo largo de los años y que todavía sigue en investigación, ¿no? Pero si evaluamos un poquito estos términos de la función de impedancia, que evidentemente este valor de I nos indica que son números complejos y dependientes de la frecuencia, ¿no? Vemos que esta función de impedancia, el amortiguamiento está siendo multiplicado por la frecuencia circular del sistema. Por eso decimos que estas funciones de impedancia son dependientes de la frecuencia. Entonces, cuando se debe utilizar los valores de los parámetros de impedancia en una única frecuencia, se debe utilizar los valores de la frecuencia predominante del sistema suelo-fundación, ¿no? O sea, evidentemente tenemos varias frecuencias de vibración de una estructura. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer uso de estas funciones de impedancia, debemos considerar la frecuencia predominante del sistema sobre estructura. Nosotros tenemos en un edificio, en una edificación específica, tenemos una frecuencia predominante o un periodo de vibración fundamental, que es, por lo general es el primero periodo de vibración fundamental. Entonces, ese periodo nos permite calcular la frecuencia. El inverso del periodo es la frecuencia. Entonces, con esa frecuencia podemos llegar a calcular esta función de impedancia. Entonces, podemos indicar que en esta función de impedancia vamos a tener una variable real, que va a ser los coeficientes de rigidez, y una variable imaginaria, que va a ser el amortiguamiento, que va a ser de tipo histerético y del tipo de fundación en el cual se va a emplazar la estructura. Sin embargo, cotidianamente las funciones de impedancia se manejan de esta forma, ¿no? Esta ecuación, que es similar a esta, pero esta es la que generalmente nosotros lo encontramos en la bibliografía referido a interacción suelo-estructura. Y el amortiguamiento lo calculamos a partir de la suma de la dispersión de ondas que hemos mencionado y las características del suelo. Bien, entonces, lo que nosotros pretendemos en esta pequeña charla, evidentemente hay funciones de impedancia para todo tipo de fundaciones, fundaciones superficiales, fundaciones embebidas en una determinada profundidad,
Pero lo que nos lleva a esta charla es determinar las funciones de impedancia para pilotes, ¿no? Para pilotes, o sea, calcular ese pequeño resorte para incorporarlo a nuestro modelo estructural, pero de un pilote en específico. La bibliografía que maneja esta impedancia de pilotes, que es la NERF, nos indica que como primer paso tenemos que calcular la impedancia de pilotes aislados, ¿ya? Entonces, los resortes y coeficientes de amortiguamiento, ¿no?, que debemos calcular, se utilizan para reemplazar de forma efectiva un pilote individual en el modelo estructural de fundación apoyada evidentemente en pilote. Entonces, en este gráfico podemos indicar esquemáticamente, ¿no? En esta parte tenemos una fundación de pilotes, ¿no? De pilotes, en la cual queremos darle una equivalencia a funciones de impedancia o resortes, tanto verticales como horizontales. Entonces, vamos a identificar las rigideces, tanto verticales como horizontales, y a la vez, como es una función de impedancia de variable compleja, vamos a sumarle imaginariamente un amortiguamiento debido a la fundación. Cuando utilizamos impedancias o rigideces y amortiguamientos de fundaciones superficiales, la ecuación o esta terminología de las ecuaciones no toma en cuenta el valor de P. El valor de P en esta pequeña simbología de K, superíndice P y subíndice J, el valor de P identifica al pilote. Pero cuando hablamos de fundaciones superficiales, prácticamente la P se obvia, ¿no? Y manejamos simplemente el valor de J. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es J? J simplemente es un índice que denota los modos de desplazamiento traslacional y rotacional del sistema, ¿no? Entonces, para poder calcular la rigidez estática, ¿no? La rigidez estática del sistema del pilote, del sistema de fundación de pilote, entonces tenemos que calcular este primer producto, ¿no? Este primer producto que toma en cuenta, en primer lugar, el valor de rigidez K del pilote, subíndice J, multiplicado por un modificador de rigidez dinámica, ¿no? Este valor alfa sub J es un modificador de rigidez dinámica, ¿no? Entonces, con la multiplicación de esta rigidez estática por este modificador de rigidez dinámica, nosotros vamos a poder calcular la impedancia del pilote. Pero, ¿cómo calculamos esa rigidez estática? Simplemente es el producto de un valor X sub J multiplicado por el módulo de elasticidad del suelo multiplicado por el diámetro del pilote. Entonces, ¿qué es este valor X sub J? Simplemente es una constante adimensional para el modo de vibración J. Y D es el diámetro del pilote, como se había indicado, y E sub S el módulo de elasticidad del suelo. Entonces, ¿cómo calculamos adicionalmente este valor o esta constante adimensional X sub J? Simplemente va a ser la suma de estos tres parámetros. W sub J más S sub J más B sub J. Entonces, estos tres parámetros simplemente representan los factores de peso que de forma conjunta suman el equivalente a una unidad. O sea, si nosotros calculamos estos valores, que nos da la misma NERF como dato, suman la unidad, suman un valor de unidad. Entonces, estos coeficientes de peso simplemente reflejan, ¿no? Reflejan la rigidez del pilote, la rigidez del suelo y la rigidez de la punta del pilote. Y todo esto, estos valores deben ser multiplicados por valores del módulo de elasticidad del pilote, el módulo de elasticidad del suelo y la longitud del pilote y el diámetro del pilote. Entonces, esta ecuación de X sub J está en función de esas variables. Con eso estaría determinando el valor X sub J. Pero, ¿qué pasa? Y con X sub J multiplicado por el módulo de elasticidad del suelo y el diámetro del pilote, estaría calculando este módulo de rigidez estático. Pero cuando yo multiplique este módulo de rigidez estático por este coeficiente alfa de rigidez dinámico, voy a poder tener la rigidez dinámica del pilote. Entonces, ¿cómo calculo este modificador de rigidez dinámica? A partir de una ecuación que va a estar en función del módulo de elasticidad del pilote, el módulo de elasticidad del suelo, las densidades del pilote, la densidad del suelo. Una vez más, aquí se incorpora
ese factor que representa la rigidez del suelo, el Poisson del suelo y un valor alfa que igualmente representa la rigidez del pilote y de la rigidez del pilote y del suelo. Entonces, ¿cómo calculo este modificador de rigidez dinámica del suelo pilote? A partir de esta pequeña ecuación que tiene directa relación con la frecuencia de vibración de la estructura en base flexible multiplicado por el diámetro del pilote y la velocidad de onda de corte. Entonces, noten que este modificador de rigidez dinámica está en función directa con la frecuencia circular del sistema. Y esta frecuencia circular, cuando hago un estudio de una edificación, lo obtengo del primer modo de vibración de la estructura. Evidentemente, yo tendría que calcular la frecuencia de vibración del suelo. Sin embargo, la normativa NERF nos indica que esta frecuencia puede acomodarse a la frecuencia de vibración del primer modo de vibración fundamental de la estructura, multiplicando esa frecuencia por el diámetro del pilote entre la velocidad de onda de corte del suelo, que lo obtengo a partir de pruebas geofísicas. Entonces voy a poder obtener este módulo de rigidez dinámica, que modifica la rigidez estática. Entonces, teniendo claro esas ecuaciones, yo debo calcular lo que es una longitud activa del pilote, ¿no? Evidentemente nosotros haciendo un análisis estático del pilote vamos a tener las cargas, vamos a calcular lo que es las capacidades del pilote en punta, en fricción, vamos a obtener su longitud y su diámetro. Entonces, para poder entrar y calcular las funciones de impedancia de estos pilotes, yo debo calcular una longitud activa, ¿ya? Una longitud activa que esté en función de estos parámetros, ¿no? El módulo de elasticidad del pilote, el módulo de elasticidad del suelo y un valor mu y alfa, que son constantes, que los vamos a identificar en el siguiente slide, ¿no? Para poder determinar esos valores de A y mu, para el caso estático, los profesores Randall y Fleming nos indican que estos valores llegan alcanzan un valor de 1.8 y 0.25. Pero cuando ya hablamos de un caso dinámico, el profesor Gacetas y Singros nos indican que estos valores de A y mu pueden ser considerados como 2 y 0.25 y 2.4 y 0.25 respectivamente. Entonces, esta longitud activa del pilote por lo general alcanza un valor de 10 a 20 veces el diámetro del pilote, ¿no? Por lo general. Pero con esta ecuación más específica nosotros podemos determinar esa longitud activa que nos va a permitir calcular los coeficientes de rigidez dinámico para poder emular las propiedades del suelo pilote en nuestro modelo estructural a partir de esos resortes que cotidianamente lo hacemos al momento de encarar un proyecto de diseño estructural. Dentro de las ecuaciones también encontramos el valor del módulo de corte máximo, que como habíamos indicado en la parte teórica de la dinámica de suelos, la podemos obtener a partir de esta ecuación que relaciona la densidad del suelo con la velocidad de onda de corte del suelo elevado al cuadrado. Con esta ecuación yo estaría determinando el módulo de corte máximo del suelo, pero para mis ecuaciones de función de impedancia yo necesito el módulo de corte del suelo para una determinada acción sísmica. Entonces, eso yo lo puedo determinar, evidentemente, a partir de estudios específicos, pero la misma AC7 nos proporciona una tabla, la misma FEMA, la ATC, nos presenta una tabla que nos permite determinar la reducción del módulo de corte dinámico. O sea, a partir de este módulo de corte máximo, yo puedo utilizar curvas de degradación de Darren-Daly para poder determinar el módulo de corte del suelo específico. Pero la AC7 nos hace el trabajo un poco más liviano, en el caso de que no contemos con esas curvas de degradación del suelo. Entonces, en función a la acción sísmica en el suelo del terreno, nosotros, y al tipo de suelo, evidentemente, nosotros podemos calcular ese factor de reducción de módulo de corte. Entonces, tengo este valor de G sobre G máximo, esto lo igualo al valor que encuentre en función de la acción sísmica en el suelo y el tipo de suelo. Por ejemplo, digo G sobre G0 es igual a 0.75, entonces multiplicando 0.75 con este G máximo voy a poder obtener
el valor de módulo de corte máximo al cual puede degradarse el suelo en el cual estoy implantando mi edificación. Entonces, acá tenemos la serie de, como les comentaba, ¿no? La serie de ecuaciones que nos permiten determinar las funciones de impedancia para pilotes, donde podemos identificar los valores de los pesos que les había indicado, pesos que toman en cuenta las rigidez del pilote, las rigidez del suelo y las rigidez del sistema. Y a partir de estas ecuaciones, nosotros podemos determinar los factores de modificación de rigidez y a la vez los coeficientes de amortiguamiento que nos van a permitir incorporar estos resortes en la base de nuestros modelos estructurales. Entonces, como pueden ver, a diferencia de los módulos de rigidez dinámico que cotidianamente encontramos, para fundaciones superficiales que son un poco más sencillas, para pilotes el problema se hace un poco más complejo, ¿no? Necesitamos calcular muchas variables, tenemos que incluir a las ecuaciones muchas variables, pero que sí tienen mucha data de investigación que nos dan la certeza de que sí estamos considerando todas las variables. Evidentemente esto no es un caso que se acomoda netamente a la realidad, ¿no? Pero sin embargo nos aproxima bastante, ¿no? O sea, se tiene mucha investigación aparte de esto que nos indica la fiabilidad de estas ecuaciones. Y esto mismo está plasmado en la NERF, lo cual nos indica que sí tiene una gran data investigativa que nos da vía libre para su uso, ¿no? En el caso de que no se cuente con las herramientas específicas para hacer este análisis de interacción. Bien, entonces las ecuaciones que se mostraban anteriormente eran prácticamente para calcular las impedancias de pilotes aislados. Pero es prácticamente casi improbable en la práctica encontrar en una edificación específicamente pilotes aislados. Por lo general, los sistemas de fundación profunda vienen con pilotes en grupo. Entonces, la misma NERF nos da esa facilidad de poder afectar esos factores de rigidez y amortiguamiento en función a la influencia del grupo de pilotes que se tenga. Por ejemplo, acá tenemos una serie de diagramas que nos permiten calcular tanto el amortiguamiento como la rigidez para grupos de pilote de 2x2, de 3x3 y la teoría nos indica de que a más de 4x4, a más de grupos de pilotes de 4x4, estas curvas se van aproximando más cerca, acá de 5x5, de 6x6. Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis a partir de esta normativa, entonces si tienen, por ejemplo, un grupo de pilotes de 6x6, 7x7, entonces fácilmente pueden acomodarse a los monogramas de los pilotes o de grupo de pilotes de 4x4. No hubiera ningún problema. Bien, entonces para poder entender un poquito más, quizás estas ecuaciones sea una data muy compleja, ¿no? Muy compleja. Por eso he visto por conveniente meter un pequeño caso de estudio de una edificación para poder entender cómo se manejan estas pequeñas ecuaciones que nos permiten representar en nuestros modelos estructurales la rigidez dinámica de los pilotes. Bien, entonces, para poder hacer este estudio, hemos utilizado una edificación de 25 niveles con este sistema de estructuración en planta, en el cual evidentemente se ha planteado una fundación profunda, donde a esta fundación profunda, evidentemente, nosotros tenemos que hacer el cálculo de estos pilotes de manera estática. Tenemos que calcular todos los parámetros que ustedes conocen para poder calcular los diámetros y la longitud de estos pilotes y llegar quizás hasta su armado, ¿no? Pero con la geometría basta para poder determinar estas funciones de impedancia. Entonces, habiendo determinado de estos pilotes de manera convencional, estática, las dimensiones y las longitudes y la cantidad de estos pilotes, y también a través de un estudio de suelo específico e incorporando las debidas cargas y características de los materiales a este pequeño caso práctico de estudio, eh, podemos hacer hincapié a lo siguiente. Cuando tenemos un estudio de suelo cualquiera,
Los parámetros fundamentales que nosotros vamos a necesitar para poder determinar estas funciones de impedancia van a ser la velocidad de onda de corte, que como habíamos indicado, puede ser determinado a partir de pruebas geofísicas o también, como muestro acá, a través de correlaciones en función a los ensayos de SPT o a los ensayos CPT. Y con esa velocidad de onda de corte que ustedes encuentren, pueden determinar el módulo de corte máximo simplemente multiplicando esa velocidad de corte que han hallado por la densidad del suelo. Y eso mismo nos propone el profesor Kramer y el profesor Sididol. Entonces, para poder iniciar este análisis con interacción y poder entender la influencia que tiene y además cómo manejar estas ecuaciones, es necesario poner una acción sísmica. Para este pequeño caso particular, nosotros hemos aplicado un espectro de diseño ACE para arcilla blanda. Eso, para poder identificar un poquito más este espectro, lo que pueden hacer es verificar los parámetros que busca la AC7 para poder obtener este espectro, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis de interacción suelo-estructura, como les había indicado en un inicio, contamos con distintos tipos de metodologías para poder realizar este análisis. Una de estas metodologías, por ejemplo, las presenta el FEMA 440, que está incorporando en el mismo AC7 actualizado que tenemos del 17. Entonces, este método del FEMA 440, lo que simplemente hace es reducir el espectro de diseño, para un análisis modal espectral, lo que trata de hacer es reducir el espectro de diseño considerando tres aspectos fundamentales. Uno, el espectro de color verde evidentemente es el movimiento o el espectro en campo libre, pero lo que hace el FEMA 440 y el AC7 es el de reducir el espectro de diseño con dos aspectos fundamentales, que es el movimiento de entrada de la fundación y el movimiento de entrada en la fundación con el amortiguamiento. Entonces, con estos dos parámetros, a partir de una serie de pasos estructurados, lo que hace el FEMA 440 es el espectro que tengo de la normativa, lo reduzco tomando en cuenta estos dos factores, ¿no? Que es el movimiento de entrada de la fundación y el movimiento de la entrada de la fundación con el amortiguamiento. Entonces, de esa forma, lo que estoy haciendo es simplemente reducir el espectro. Ese espectro yo lo puedo llevar a cualquier programa de cálculo estructural y hacer el análisis dinámico. Pero la particularidad de este método es de que el modelo estructural todavía se mantiene con base infinitamente rígida. O sea, yo no he puesto los resortes en la base de esta edificación. Ese es un método que me permite evidenciar en el modelo estructural la interacción suelo-estructura, pero simplemente a partir de la reducción del espectro. Sin embargo, la función de impedancia lo que hace es, a partir de los parámetros dinámicos del suelo, a partir de la geometría de la fundación, a partir de la inercia de la edificación o de la rigidez de la edificación, nosotros determinamos un coeficiente de rigidez, un amortiguamiento para obtener esta función de impedancia. Entonces, como habíamos indicado, muchos profesionales, muchos investigadores han logrado determinar distintas funciones de impedancia. Uno de ellos es el profesor Pais con el profesor Kauser, los profesores Gacetas y Milonakis, el profesor Barca, la norma rusa también muestra distintas funciones de impedancia para poder incorporar en nuestros modelos estructurales estos pequeños resortes que emulan las propiedades dinámicas del sistema suelo-estructura, ¿no? Entonces, creo que muchos profesionales tratan de manejar estos pequeños resortes porque creemos que de alguna forma, tratamos de ajustarnos más a la situación real del problema. Pero de esta forma nosotros no estamos tratando de decir de que los modelos en base empotrada están mal. Simplemente lo que queremos hacer es incluir en nuestro análisis algo que en verdad sí existe, que es los parámetros dinámicos del suelo. Bien, entonces, para poder entender las ecuaciones que hemos ido planteando en la parte introductoria, entonces, estas ecuaciones fácilmente pueden ser programables en software de cálculo, como el MATLAB, el MATCAD, el Excel,
Entonces podemos formar nuestras propias planillas para poder determinar estas funciones de impedancia, calcular las rigideces y los amortiguamientos de una estructura específica. Pero para ello necesitamos los siguientes datos, ¿no? Ya tendríamos que tener de dato el diámetro del pilote, la longitud del pilote, evidentemente son datos los parámetros característicos de los materiales, eh, las resistencias, los módulos de elasticidad, las densidades, ¿no? Las densidades, y un factor importante es esta frecuencia de vibración. Esta frecuencia de vibración circular lo obtenemos a partir del modelo estructural en base flexible, ¿ya? Entonces, ustedes hacen el cálculo del modelo estructural, hacen el análisis modal espectral y calculan el periodo de vibración fundamental de su estructura. Con ese periodo de vibración fundamental de la estructura, ustedes obtienen esta frecuencia de vibración. Esta frecuencia de vibración nos va a permitir entrar a las ecuaciones de rigidez y amortiguamiento para el cálculo de las funciones de impedancia. Es importante también tener los datos del suelo, los pesos específicos, la aceleración de la gravedad, los coeficientes de Poisson, densidades, velocidades de onda de corte. Esta velocidad de onda de corte, como lo habíamos indicado, puede ser obtenida a partir de correlaciones de ensayos SPT o a través de pruebas geofísicas. El módulo de corte dinámico máximo lo obtenemos a partir de esta ecuación propuesta por el profesor Kramer, que simplemente es multiplicar la velocidad de onda de corte por la densidad del suelo. El módulo de corte dinámico específico del suelo simplemente va a ser la multiplicación de este G máximo por un coeficiente. Este coeficiente puede ser obtenido de la tabla que nos proporciona la ACE. En este caso yo le he considerado igual a 1. Lo estoy considerando igual a 1 de tal forma que estoy indicando que para este caso específico no se está considerando la degradación del suelo, ¿no? Pero para un tipo de suelo en específico, por ejemplo, un suelo blando, evidentemente esto debería variar. Podría ser un 0,85, un 0,55, 0,25, ¿no? Entonces sí es posible incorporar esa degradación del suelo en el cálculo del módulo de corte dinámico. Tenemos los módulos de elasticidad del suelo y el siguiente paso era calcular la longitud activa del pilote. Entonces hacemos uso de los coeficientes propuestos por el profesor Gacetas, por el profesor Pais, calculamos esa longitud activa, incorporando esos coeficientes, el diámetro del pilote, los módulos de elasticidad tanto del pilote y del suelo, y calculamos esa longitud activa del pilote, que aproximadamente está entre 10 veces el diámetro a 20 veces el diámetro. En este caso, siendo más específicos, nos ha dado esa longitud activa un valor de 5,84 metros. Entonces, posteriormente calculamos las ecuaciones que nos van a permitir, o los distintos parámetros que nos van a permitir obtener esos coeficientes de rigidez para poder incorporarlos en nuestros modelos estructurales. Podemos calcular tanto para traslación a lo largo del eje X como para traslación a lo largo del eje Z. Entonces, estos parámetros han salido de los estudios específicos que nos llegan a permitir calcular estos coeficientes de rigidez. Tenemos este desplazamiento en X que está en función de los módulos de elasticidad de los materiales. Tenemos este parámetro X sub X. X simplemente hace relación a que es una traslación en el eje X que incluye ese mismo desplazamiento y a la vez los módulos de elasticidad. Y el producto de estos valores me da una rigidez en la dirección X, que para el caso del pilote también puede ser la rigidez en el lado Y. Como el pilote es circular, y estamos calculando para un único pilote en este caso, en este primer paso, entonces esta rigidez en X también puede ser asumida para la rigidez en la dirección Y. Hago lo propio para la traslación respecto al eje Z, tengo el desplazamiento en la dirección Z, calculo este coeficiente que relaciona la longitud del pilote y el diámetro, el coeficiente que relaciona los módulos de elasticidad, y calculo este valor lambda L sub P. A la vez calculo este omega que está en función a los parámetros de desplazamiento que va a tener el resorte, los parámetros del suelo, Poisson y módulos de elasticidad tanto del pilote y del suelo, y calculo ese coeficiente omega. Y calculo ese valor de desplazamiento X en la dirección Z, tomando en cuenta los valores anteriormente calculados. Entonces, como pueden ver, simplemente es seguir esta serie de ecuaciones que relacionan módulos de elasticidad del pilote del suelo
la longitud del pilote y el diámetro del pilote. Y a la vez, estas ecuaciones me permiten calcular la rigidez en la dirección Z. Entonces puedo observar que he logrado obtener tanto la rigidez en Z como la rigidez en la dirección X. Calculo esos coeficientes de peso, ¿sí? Sí, ingeniero, podemos ir ya terminando la exposición porque ya estamos en hora. Ya, sí, gracias, ingeniero, ya estoy por cumplir. Perfecto. Bien, entonces, para ir concluyendo, evidentemente es muy corto el tiempo de estas charlas, tenemos lo que son los valores de peso que se habían indicado, los efectos dinámicos, esos coeficientes de rigidez dinámica que se afectan a los coeficientes de rigidez estático, y estos llegarían a ser los valores de rigidez dinámica que se incorporan en los modelos estructurales. Entonces, de esa forma, nosotros llegaríamos a obtener los amortiguamientos y las rigideces. Y estos amortiguamientos y rigideces lo incluimos en nuestros modelos estructurales. Por ejemplo, acá lo he incluido al software de TAPS a partir de un link property. Adicionamos esos resortes, tanto de rigidez y amortiguamiento, y vemos que ahora el modelo estructural ya no va a ser de base rígida, sino va a ser de base flexible. Entonces, estos parámetros de rigidez pueden ser calculados así de manera a partir de una planilla Excel o MATLAB, pero existen software especializados como el DynaM que nos permiten calcular estas rigideces tanto de desplazamiento horizontal, vertical y rotación a partir de la geometría de la fundación que ustedes planteen. Entonces pueden ver que este software fácilmente me grafica para distintas frecuencias los coeficientes de rigidez y amortiguamiento, y yo para una determinada frecuencia puedo determinar ese coeficiente de rigidez. Entonces, para concluir, podemos ver que cuando incorporamos esta interacción suelo-estructura, lo que podemos observar es incremento en los periodos, reducción en las fuerzas basales y incremento en los desplazamientos. Entonces podemos ver a partir de esto de que en realidad sí es importante considerar para casos específicos la interacción suelo-estructura. Eso sería, estimados. Muy bien, ingeniero Christopher. Ha sido un gusto en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural tenerle presente, agradecidos la organización, el Colegio de Ingenieros Civiles, por este subtema influencia de la interacción dinámica suelo-estructura en respuesta sísmica de edificios apoyados en sistemas de fundación profunda. Ingeniero Christopher, para despedirse, una recomendación, unas palabras finales, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitar a la organización por desarrollar un evento pese a las limitaciones que tuvimos por el coronavirus, por la pandemia, pero sin embargo vemos que cuando se tiene la predisposición, las ganas y por desarrollar a nuestros profesionales, a nuestros jóvenes, entonces vemos que sí es posible acortar distancias, poder compartir conocimiento. Entonces, felicitar simplemente a la organización por haber desarrollado de manera satisfactoria, de manera excelente, este cuarto Congreso Boliviano. Muchas gracias, ingeniero Christopher. Sin duda estaremos comunicándonos con ustedes, con todos nuestros amigos conferencistas, para encontrarnos en unas conferencias face to face después que pase esta pandemia. Muchas gracias.